Muy buenos días mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos entregamos a Dios para que Él sea hablando a través de su palabra y pudiendo aprender cada vez más, porque cada día se aprende cosas diferentes, ya que su palabra es de entendimiento infinito. Y este lunes maravilloso entregamos nuestras vidas en manos de Dios para que toda esta semana sea grandiosa, sea próspera y que todo lo que hagamos nos salga bien. Siguiendo con nuestra secuencia del devocional Pan de Vida, nos corresponde hoy Romanos 12, y el título para hoy es Nuestra vida en Cristo. Por lo general, siempre queremos vivir enfocados en las cosas que miramos y aprendemos desde pequeños. Esa es nuestra base. Dependiendo de donde nosotros nacemos, el futuro que va a seguir para nuestras vidas depende de lo que nosotros miramos y depende de lo que nosotros aprendamos de los que están a nuestro alrededor. Se puede decir que es una base para conseguir el futuro que nosotros deseamos. Pero no siempre sale lo que nosotros planeamos. Hay muchos cambios y a veces incomprensibles que al coger un rumbo diferente nos sentimos desilusionados y sin fuerza para avanzar. El conocer a Cristo permite tener un punto de vista muy distinto, no solo para nuestro futuro, sino para vivir la vida tomándola de lo mejor posible, ya que no es nuestro propósito, sino el propósito de Cristo en nuestras vidas. Entonces, si miramos aquí las diferencias que hay, es que si nosotros vivimos en una vida secular, las cosas que aprendemos y las cosas que miramos desde pequeños va a ser una base para seguir nuestra vida, hasta el momento en que nosotros comprendamos qué rumbo queremos coger y más, si nosotros ya conocemos de Cristo, dejamos que Dios haga el propósito en nuestras vidas para poder avanzar. Vamos a mirar unos puntos en los cuales Romanos 12 nos habla de cómo es nuestra vida cuando estamos en Cristo. Versículo 1 nos dice: Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. La vocación de muchas personas es servir permanentemente en el pueblo, como nuestros pastores, como las personas que saben de la palabra de Dios y quieren enseñar a los demás, dando a conocer la sabiduría de Dios a los demás. Pero muchos de nosotros no somos llamados para ese cargo, pero sí demostramos que estamos con Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar y de vivir. Cuando demuestras diferencia, estás honrando el nombre de Dios. Dios nos llama a ser alguien importante, Dios nos llama a marcar diferencia, y como dice acá, que como Dios ha dado tanta misericordia a nuestra vida, de todas las cosas que han pasado, debemos nosotros honrarle y agradarle a Él con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de vivir. Esa es una parte importante cuando Dios y cuando Cristo está ya presente en nuestras vidas. Somos muy diferentes al comportamiento de personas que no conocen de Cristo. Como punto 2, leamos el versículo 2, que nos dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. En nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, ni tampoco podemos cambiar a los demás que están perdidos, ya sea por medio de vicios o cosas que los alejen de la sociedad o que los alejen de sí mismos, porque hay muchas personas que se pierden sin pensar en lo que están haciendo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es que Cristo empiece a cambiar a los demás y deja que Dios y Cristo te cambie a ti mismo. Porque cuando el Espíritu Santo te da esa revelación de que tú estás actuando erróneamente
Y cuando tú aceptas ese error, ellos, o sea, Dios, Padre y Espíritu Santo, empezarán a actuar delante de ti. Pero, ¿qué es lo que pasa con muchas personas? Que dicen, sí, yo dejo que Dios, que Cristo cambie mi vida, pero muchas veces ellos no lo conocen. Ellos piensan que simplemente con decir yo espero que Dios cambie mi vida, Dios empieza a actuar sobre ellos, y no es lo correcto. Nosotros, para poder empezar a cambiar de la forma en que Cristo quiere que nosotros cambiemos, es teniendo conocimiento de cómo Cristo fue, qué es lo que Dios hizo en su pasado y qué es lo que el Espíritu Santo nos revela para poder hacer las cosas correctamente. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas correctamente y cuando conocemos de Dios, de Cristo y de su Santo Espíritu, en ese momento ellos empiezan a actuar porque ya tenemos conocimiento de eso. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de eso, ya estamos dando pie para que ellos puedan entrar a nuestras vidas y transformar nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y de actuar, que es lo más importante que los demás que están a nuestro alrededor van a observar en nosotros. Entonces, para que haga Dios esta transformación en nuestra vida y en los demás, todos debemos conocer a Cristo. Vamos con el punto 3 y leamos el versículo 3, que nos dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la posición de fe que Dios les ha dado a cada uno. En esta parte nosotros lo podríamos tomar como la parte moral. Esta parte moral significa que nos referimos al comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Pero en la parte del conocedor o conocedora de Cristo, el actuar debe ser como Dios actuaría, como Cristo actuaría frente a esa situación. Si nosotros conocemos lo que hace Cristo y las decisiones que Él tomó en el tiempo que Él estuvo en la tierra, Él tomó decisiones con carácter y con sabiduría. Ya cuando nosotros comprendamos eso y Dios esté a nuestro favor, y cuando tengamos ese conocimiento, nosotros podemos tomar las cosas que vayan a pasar de una forma diferente y podremos responder a preguntas o a cuestiones o a enfrentamientos con carácter y sabiduría. Y eso es lo que Dios nos tiene preparado para nosotros y nos puede respaldar. Como cuarto punto, leamos el versículo 4, que nos dice: todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así, una función distinta. Entonces, todos estamos juntos en Cristo, pero cada uno atiende una parte diferente. Las empresas contienen un equipo de trabajo. Las iglesias también contienen un equipo de trabajo que son pastores y ministros y ministerios dentro de ella. Cada uno se complementa con otro. Por eso se debe trabajar bien y honestamente. Eso es lo que nosotros nos hace identificar como personas seguidoras de Cristo o como cristianos, ya que nuestra personalidad, ya que nuestra forma de hablar, ya que nuestra forma de actuar frente a situaciones o en nuestro trabajo son semejantes a las cosas que Dios haría. Ser siempre cercanos a la perfección en la que Dios es. Recordemos que dice en Colosenses 3:23. Que nos dice Colosenses 3:23: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Eso es lo que siempre me ha gustado hacer. Y es lo más importante en nuestras vidas, ya que dependiendo de lo que nosotros hagamos, las demás personas nos van a recomendar si es en tu trabajo, van a querer tener consejos de nosotros, por la cual si nosotros queremos hacer las cosas bien debemos capacitarnos, porque si no nos capacitamos es muy distinto a trabajar con
personas sin conocimiento. Entonces, esa parte debemos nosotros tenerla bien presente. Somos partes independientes, pero juntas para trabajar en un mismo sentir. Como quinto punto, leamos el versículo 12, que nos dice: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Dios siempre va a tener el control de todo, pero si se lo quitas y haces lo que nosotros queremos, vamos a tomar un camino equivocado. Todo tiene su tiempo y a veces hay que pasar por momentos difíciles para luego ser más fuertes en esos momentos que vengan, ya que en esos momentos difíciles en las que estamos pasando en este momento, nos van a hacer más fuertes. Y cuando lleguen esos momentos más difíciles, mucho más de los anteriores, vamos a poder soportarlos y vamos a aprender. Cuando nosotros aprendemos de esas cosas difíciles o más difíciles, empezamos a crecer como personas, a crecer en conocimiento, y así todas las cosas sencillas, pues nosotros las podríamos enseñar a los demás para que ellos también puedan sobrepasar esos obstáculos y puedan llegar a las metas y propósitos que los demás tengan, ya que nosotros hemos pasado por eso y podemos ayudar a los demás. Eso es lo que Dios también quiere de nuestra parte, y también que dejemos el control en las manos de Dios, ya que Él nos va a enseñar y nos va a guiar por qué camino seguir, y dependiendo de eso nos va a enseñar a esforzarnos cada vez más. Y como sexto y último punto, leamos versículo 17, que nos dice: no devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. El bien y la verdad hace que te pongan de ejemplo ante los demás. Y este reconocimiento se lo debemos a Cristo, que es quien vive dentro de nosotros. Pero si nosotros no actuamos con el bien, ni tampoco decimos la verdad, vamos a vivir en nuestra propia mentira. Cuando vivimos en nuestra propia mentira, en el momento que decimos mentiras, vamos a quedar bien con los demás, pero ante Dios no vamos a estar bien. Y cuando llegue a salir la verdad, vamos a estar en problemas, ya que eso no era lo correcto ni la decisión correcta que debíamos tomar. Entonces, si tú quieres ser una persona cristiana, una persona diferente ante los demás, debes eliminar el mal, estar en el bien. Ten en cuenta que Dios siempre va a respaldarnos cuando hacemos el bien y cuando decimos la verdad. Aunque la verdad sea difícil y sea muy complicada de decirla, cuando nosotros decimos la verdad, Dios nos respalda. Dios puede transformar el corazón de otras personas, y si nos hemos equivocado, pues vamos a tener ese perdón de los demás. Y asimismo Dios nos va a respaldar, y cuando nosotros actuamos de verdad en verdad, todas las cosas se harán conforme a la voluntad de Dios. Y mirarás la diferencia de estar sin Cristo y de la diferencia de estar con Cristo. Por eso, mis hermanos, el tema de hoy se ha llamado Nuestra vida en Cristo, ya que Él debe estar dentro de nosotros para que Él tome el control y así nosotros podamos actuar de una forma diferente. Y como último versículo, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Mis hermanos, este ha sido el tema para hoy. Espero que haya sido de agrado, ya que todas las cosas que Dios habla son para edificarnos. Que este día sea maravilloso. Iniciamos un lunes en esta semana grandiosa, entregándole todo el tiempo a nuestro Dios, todo nuestro trabajo, todas nuestras manos, decisiones que tengamos que hacer para que Él nos respalde y todo lo que hagamos nos salga bien. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.